En esta mañana vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo desde 25. San Marcos capítulo 5, versículo 25. Voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente en su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta el versículo 34 yo leí. ¿Quién puede ver la obra de Dios? La obra de Dios puede ver el que por medio de la fe avanza, ¿sí o no? Cuando Eliseo estaba en Samaria, él había dicho una palabra: mañana a estas horas el flor de Seaz saldrá un ciclo, dice. En ese tiempo, ¿qué estaba pasando? Las mujeres estaban comiendo a sus hijos y también había gran hambre en Samaria. ¿Por qué? Porque el ejército sirio había venido para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Entonces estaba sitiando la ciudad. ¿Qué significa? Que nadie podía salir de la ciudad, nadie podía entrar. Entonces cuando un ejército sitia la ciudad, Samaria era una ciudad amurallada. Entonces como el ejército no podía entrar, entonces tenía que esperar que las personas que están dentro del muro, dos cosas sucedan: o mueran todos ahí de hambre, o salgan y se rindan, ¿sí o no? Entonces el ejército sirio estaba en ese lugar. Dentro de la ciudad había una gran hambruna. Dentro de la ciudad muchos estaban sufriendo, muchos comieron a sus propios hijos. Dice que el estiércol de la paloma costaba mucho precio. ¿Por qué se vendía el estiércol de la paloma? Porque la paloma, cuando comía las semillas, entonces después su estiércol estaba mezclado con la semilla. ¿Qué significa? Que el hambre era muy grave, ¿sí o no? Pero de repente Eliseo dijo una palabra: mañana a estas horas va a terminar el hambre, va a venir la abundancia, ¿sí o no? Entonces humanamente uno escuchando esa palabra no va a poder creer, porque la situación era totalmente difícil, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser que mañana se solucione algo que años estaba teniendo ellos, ¿sí o no? Pero lo importante es que Dios habló a través de su siervo. Dios habló, dijo la palabra. Entonces, si Dios habla, no importa cuál sea la situación, no importa en qué condiciones estemos, pero si Dios habla, si Dios decide algo, eso se va a cumplir, porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Entonces, los israelitas que estuvieron dentro del muro, aunque escucharon la palabra de Dios, pero ellos no creyeron. ¿Por qué? Ellos escucharon más la palabra de un príncipe cuyo el rey se apoyaba. El príncipe que dijo: esto es imposible. Esta palabra no tienen que creer ustedes, porque es imposible. ¿Cómo puede ser que suceda esto? Aunque Jehová haga ventanas en el cielo, sería esto así, dice. ¿Por qué? Realmente, humanamente era imposible, realmente. Pero ellos se olvidaron de que Dios es todopoderoso, que en un momento Él puede resolver cualquier asunto, ¿sí o no? Por eso Dios estaba esperando. ¿Quién puede ver la obra de Dios? La comida ya estaba preparada, toda la comida ya estaba preparada en el campamento de los sirios. Entonces, ¿quién puede ver? Si ellos siguen en Samaria, ellos no van a ver lo que está preparado dentro del campamento de los sirios. Si ellos siguen en sus pensamientos, van a morir de hambre.
Aunque la comida está preparada en el campamento de los sirios, pero si ellos no van hacia la comida, ellos no pueden comer. Una vez que ya está preparado, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros podamos creer. Dios ya preparó todo para nosotros. Dios primeramente, Él envió a su Hijo en la cruz. Muriendo en la cruz, Él pagó toda la deuda de nuestros pecados. Para siempre, Él pagó todas nuestras deudas. Él dijo: consumado es. Él ahora está sentado a la diestra de Dios, porque ya terminó su obra de pagar nuestros pecados. Ya Dios preparó todo, ¿sí o no? Solamente para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser justos, santos y perfectos, entonces nosotros tenemos que avanzar creyendo. Dios ya me hizo justo. Dios ya preparó todo. No hace falta preparar yo, sino encontrar lo que Dios ya había preparado para mí, ¿sí o no? Entonces los israelitas estaban en Samaria, aunque la palabra ya estaba, aunque la promesa ya estaba, pero ellos no salían de Samaria. Pero 4 leprosos, ellos dijeron: ¿por qué estamos aquí hasta que muramos? Si queremos entrar en la ciudad, con el hambre que hay dentro, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Entonces le vino una idea: vamos al campamento de los sirios. Y si nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ellos ya estaban totalmente fracasados. ¿Qué pueden fracasar más? ¿Sí o no? Ya estamos fracasados. ¿Y qué podemos fracasar más? Entonces ellos se aventuraron y se fueron al campamento de los sirios. Ellos vieron lo que Dios había preparado, ¿sí o no? Ellos, ¿qué hicieron? Avanzaron. Eso es muy importante. Avanzaron por la fe, ¿sí o no? ¿Cómo una persona puede, Dios puede ver la fe de una persona? Cuando avanza, ¿sí o no? Muchas personas cuando ven la situación se quedan como los de Samaria. Se quedan encerrados en sus pensamientos. Por eso sufren. Por eso siempre no hay esperanza en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Están en sus pensamientos. Abraham, cuando estaba en la tienda, un día vamos a buscar Génesis capítulo 15. Versículo 5. Desde el versículo 2 voy a leer. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra, dice. Aquí, ¿en qué situación estaba Abraham? Dice, estaba dentro de su tienda, dice. Pero Dios le habló a Abraham. Abraham, que le dijo: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande, dice. Entonces, escuchando a Abraham esa palabra, él no podía creer. ¿Qué? Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Pero yo no tengo ni hijo, no tengo nada. Mi esposa es estéril. La situación de Abraham era totalmente desesperante, ¿sí o no? Pero Dios, ¿qué le dijo? Mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, dice. Entonces, Abraham, escuchando esa palabra, tiró sus pensamientos que le hacía ver la situación, que le hacía ver su condición, su situación actual. Tiró sus pensamientos. ¿Y qué dice la palabra? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le dijo Dios? Yo soy
Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo me encargo, ¿sí o no? Tu vida está en mis manos, no te preocupes, yo voy a trabajar. Aunque su situación era diferente, lo importante es aquí, Abraham creyó, salió de sus pensamientos. Cuando salió de sus pensamientos, él podía nuevamente tener fuerza en su corazón. Dios va a trabajar. Y efectivamente Dios trabajó, ¿sí o no? Dios trabajó. Nosotros cuando tenemos la situación, dos cosas pueden suceder. Uno, sumergirnos en nuestros pensamientos, sufrir, abandonar la gracia. Segundo, avanzar por la fe, creyendo en el Señor que Dios va a trabajar, ¿sí o no? Entonces, Dios quiere que nosotros avancemos. ¿Quién es el que avanza? Por la fe. Hay dos tipos de avance, como hoy hemos leído en San Marcos capítulo 5. Aquí dice, versículo 25, pero una mujer que desde hacía muchos años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. Esta mujer significa que avanzó, buscó resolver su problema, trató, ¿sí o no? Pero el problema era, ella estaba sin Jesús, ¿sí o no? Hay muchas personas que quieren resolver sus problemas, pero no están con Jesús. Esta mujer intentó, buscó la forma, hasta qué punto perdió todo lo que tenía, pero nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice, ¿sí o no? Empeoró totalmente, ¿sí o no? Esta mujer, ¿sí o no? Entonces en ese momento se levantó una fe en su corazón. Si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva, dice. Por eso que ella hizo. Era una enfermedad muy vergonzosa. Entonces esta enfermedad muy vergonzosa no le hacía que salga de su pieza. Pero en ese día ella salió de su pieza. Voy a irme, ¿sí o no? Voy a irme. Cuando se enteró que Jesús estaba pasando por ahí, ella se fue. Pero el problema era que había mucha multitud. No podía acercarse fácilmente, ¿sí o no? Ella se iba, pero increíblemente no podía acercarse. En ese momento, si no hubiera tenido fe, si hubiera terminado su fe, bueno, hasta aquí llegué. Ya vine, pero no se puede más. Me voy otra vez a mi casa. Así hubiera dicho, ¿sí o no? Pero ella siguió intentando. Cuando uno tiene fe, sigue intentando. Busca. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá, dice. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá, dice. Así dice la palabra. Eso es una palabra exacta, correcta, verdadera, ¿sí o no? Pedid y se os dará. Algunos hasta pedir y se os dará se quedan. Piden todos los días, ¿sí o no? Hasta ahí. ¿Qué es lo segundo? Buscad y hallaréis. Esta mujer buscó, ¿sí o no? Se fue. Era difícil, no era fácil llegar a Jesús, ¿sí o no? Era difícil. Pero ella buscó. ¿Y qué? Halló, ¿sí o no? Eso es la fe. Avanzar es la fe, ¿sí o no? Entonces cuando nosotros avanzamos, entonces sí o sí Dios trabaja. Porque Dios ya está preparando todo para nosotros. Pero ¿quién puede ver lo que Dios ya preparó? El que avanza, el que no se queda. Algunos se quedan sumergidos en sus pensamientos, sumergidos en sus situaciones, sumergidos en su situación. Entonces pierden la esperanza. Después dejan de avanzar. Ese es el problema. Dios ya preparó todo. Ustedes tienen que creer. Dios ya preparó todo, ¿sí o no? Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, dice. ¿Qué nos dice la palabra? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué no tenemos que perder la confianza? Porque tiene grande galardón, dice. ¿Cuándo una persona se puede ver su fe? Cuando está en una situación difícil. Si no tiene fe, entonces ¿qué pasa? Se sumerge en los pensamientos, sufre. Pero el que tiene fe, espera en el Señor. Señor, usted me prometió. Sí, ahora estoy pasando. No piensen, algunos relacionan, a mí me sale todo bien porque tengo mucha fe. A mí no me sale nada porque no tengo fe. Algunos relacionan, ¿sí o no? Así. Pero nosotros mirando, las personas que tenían fe pasaban también dificultades. No porque no tenían fe, ¿sí o no? No porque no creían, sino, ¿cuál era la situación? Estaba en una situación que estaba siendo entrenado para aumentar su fe, ¿sí o no? No es que todo está bien, es porque tenemos fe, ¿sí o no? O si no, Penina tendría mucha fe, porque ella nunca pasó dificultad. Pero Ana pasaba dificultad, ¿o no? Porque no tenía fe. No era por eso. Dios estaba trabajando, preparándole lo mejor a Ana, ¿sí o no? Entonces nunca tienen que relacionar ustedes su fe por su situación. Eso es diferente. Los que tienen fe pueden pasar situaciones buenas también como situaciones difíciles. Pero en ese momento tenemos que utilizar lo que Dios nos dio, la fe. Aunque estoy pasando así, aunque estoy pasando esta dificultad, pero usted está conmigo, porque eso es la verdad, eso es la realidad. Dios está con nosotros. Yo realmente muchas veces cuando pasaba situaciones difíciles, yo decía, bueno, si Dios me hace fracasar, ¿qué voy a hacer? ¿Fracaso? ¿Sí o no? Pero es mejor fracasar con el Señor, ¿sí o no? Yo anteriormente, cuando estaba como evangelista en una ciudad, yo hacía de todo para no fracasar, porque mi miedo era volver al seminario. Una persona que vuelve al seminario es porque fracasó en su ministerio, ¿sí o no? Había algunos que habían fracasado y volvieron, y después ellos veían que muchos hermanos se burlaban de ellos. Y yo tenía miedo que eso suceda conmigo. Por eso yo buscaba la forma de que nunca vuelva al seminario, ¿sí o no? Pero un día yo también fracasé totalmente. En ese momento yo pensaba, ay, tengo que volver, parece, al seminario, ¿sí? Pero después yo pensé, cuando yo recibí la salvación, ¿quién yo era? Un fracasado, ¿sí o no? Entonces cuando recibí la salvación yo era un fracasado. Ahora por el Señor no soy tan fracasado. Aunque ahora estoy fracasando en ministerio. Entonces eso es mi verdadera forma, un fracasado. Y bueno, si la gente me va a decir, usted fracasó, eso es mi verdadera forma. Ahí se fue el miedo de mí, de fracasar. No quería fracasar. Si la gente me dice, usted es un fracasado, amén. Solamente por Jesús yo no estaba en pie, ¿sí o no? Por eso yo le dije a mi esposa, si vamos a volver al seminario, vamos a volver al seminario, vamos a empezar. Eso tampoco no es fracaso. ¿Por qué? Si no aprendimos bien, entonces ahora tenemos la oportunidad de aprender nuevamente en el seminario, ¿sí o no? En ese momento mi corazón se quedó tranquilo. Ay, sí, la gente me dice que soy fracasado, acepto. Sí, eso soy yo, ¿sí o no? Por eso se fue el miedo del fracaso, ¿sí o no? Si la gente se va a burlar de mí, que se burle, eso soy yo, ¿sí o no? ¿Qué problema es? Pero antes era gran problema. En ese momento mi corazón se quedó muy tranquilo. Señor, yo voy a avanzar si usted me ayuda. Si usted no me ayuda, yo me quedo fracasado nomás. ¿Qué voy a hacer? Pero lo increíble es que desde ese momento el Señor me empezó a ayudar. ¿Sí o no? Él empezó a trabajar en mí. ¿Por qué? Yo ya no me apoyaba más en lo que yo hacía, sino avanzaba por medio de la fe. ¿Sí o no? Después de avanzar por medio de la fe, Dios empezó a trabajar grandemente en mi vida. Entonces yo podía entender en ese punto, Dios me estaba enseñando, todos los éxitos que has tenido fue por mí, no fue por nada tuyo. Yo te ayudé, por eso tú avanzaste. Pero si yo no te ayudo, tú eres un fracasado.
Yo le podía decir al Señor, amén, sí, Señor. Hasta hoy en día también, ¿sí o no? ¿Qué? Aunque se burlen de mí tal, ¿qué? A mí no me interesa, sí, porque esa es mi verdadera forma, ¿sí o no? Entonces aquí dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, dice. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que tener paciencia, Dios. Paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice. ¿Qué es la voluntad de Dios? Seguir creyendo. Aunque mi situación es totalmente diferente, seguir apoyándome en la palabra, ¿sí o no? Esa es la fe. Entonces, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Nosotros tenemos que avanzar como la mujer. Esa mujer que sufría de flujo de sangre, le llegó la fe, por eso él avanzó. El Señor vio su fe. ¿Cómo vio su fe? Por sus obras, ¿sí o no? Avanzó creyendo que Jesús le va a ayudar, ¿sí o no? Si usted avanza creyendo que Jesús le va a ayudar, Dios le va a ayudar. Usted tiene que pasar al campamento de los sirios. Ahí es bien difícil, ¿verdad? Porque parece que están nuestros enemigos, ¿sí o no? No tienen que quedarse en Samaria. En Samaria van a morir. ¿Qué significa eso? Dentro de sus pensamientos van a morir. Salgan de su tienda como Abraham salió de su tienda y miró las estrellas, ¿sí o no? Si las puedes contar, así será tu descendencia, dice. Salgan de sus pensamientos. Su pensamiento no es verdad, la palabra es verdad. Esta mujer dejó su obra por sí mismo y empezó a vivir por la fe, la obra que viene de la fe, ¿sí o no? Esta mujer empezó a caminar. Luego, versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice. Jesús de repente se quedó. Alguien me tocó, ¿sí o no? Entonces los discípulos, ¿qué decían? Los discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hay mucha gente que le tocaba en ese momento, pero Jesús, alguien me tocó. Una persona me tocó, ¿sí? Pero ¿cuántas personas le tocaron? ¿Cuál es la diferencia de las personas que le tocaron sin fe y las personas que le tocaron por la fe? Dios estaba feliz. ¿Saben qué? Dios es feliz cuando nosotros nos acercamos a Él por la fe. Señor, yo te creo. Aunque mi situación está así, pero tú estás conmigo. Tú me vas a ayudar, ¿sí o no? Y si fracaso, es porque usted me permite, ¿sí o no? Pero tú estás conmigo. Entonces, nuestro corazón se queda tranquilo, ¿sí o no? Bueno, así. Yo por eso, sí, tengo que fracasar. Entonces, si Dios me hace fracasar, ¿qué hago? Fracaso nomás, ¿sí o no? Me quedo ahí hasta que Dios me levante otra vez, ¿sí o no? Entonces, aquí está saliendo. Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús estaba feliz porque alguien por la fe se acercó. ¿Cuántas multitudes estaban ahí? Pero ninguno se acercó creyendo en Jesús. Queriendo ver la obra, queriendo ver los milagros nomás. Pero nadie quería creer en Jesús. Pero una mujer por la fe se acercó a Jesús. Si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré salva, dice. Esta mujer arrebató el poder de Dios, ¿sí o no? Porque se acercó por la fe. Nunca jamás Dios va a rechazar a una persona que se acerca por la fe, ¿sí o no? Entonces, ¿quién se acerca por la fe cuando ya perdió toda su manera humana? Ella perdió todo, su manera humana. Hasta aquí. Ahora yo voy a buscar a Jesús. Por Jesús voy a avanzar, ¿sí o no?
Entonces dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que a ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús que le dijo, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, dice. Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Sí? La fe es muy importante. La fe es creer que Dios ya está con nosotros y está preparando y Dios va a trabajar en nuestra vida. ¿Sí? Es porque eso es la verdad. Entonces con la fe nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Yo quiero caminar por la fe. Yo no quiero caminar por mi obra, sino quiero caminar, avanzar, creyendo que Dios me va a ayudar. Y yo veo, Dios me ayudó. La situación que estaba bien difícil ahora se solucionó. Pero viene otra vez otra situación. ¿Por qué viene otra vez otra situación? ¿Para qué? Para que nuevamente yo utilice la fe. Dios ya me dio la fe a mí para que yo pueda avanzar por medio de la fe. Porque Dios ya preparó todo. Vamos a buscar una parte más. Primera de Corintios capítulo 2. Dice versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. ¿Nosotros amamos a Dios? Sí. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los salvos, los justos, ¿sí o no? Entonces, para los que le aman, Dios ha preparado cosas increíbles, ¿sí o no? Este año yo me doy cuenta que fue mejor que el año pasado en mi vida. Dios me mostró cosas increíbles, ¿sí o no? Yo creo que el año que viene va a ser más bueno, porque aquí dice la palabra. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, porque nosotros le amamos, ¿sí o no? Amén, hermanos. Crean esa palabra. Dios prepara muchas cosas para nosotros. No se preocupen. Aunque se preocupen, apóyense en el Señor, ¿sí o no? Señor, estoy preocupado, pero usted está conmigo. Usted me va a ayudar. Oren a Dios, acérquense a Dios. Busquen a Dios. No endurezcan su corazón cuando hay la dificultad. No digan, voy a abandonar a Dios porque Dios no trabaja en mí. No digan eso. Al revés tiene que hacer. Más apoyarse, más buscarle. Dios nunca jamás va a rechazarnos. Dios está feliz con las personas que le buscan. Sea su condición quien sea, si una persona le busca, Dios le ayuda, ¿sí o no? Dios no nos pregunta, pero tú te portaste mal. No, tú hiciste esto, tú no te fuiste a la iglesia, tú no leíste la Biblia. En el momento que nos acercamos por fe, Dios nos responde, ¿sí o no? Así como esta mujer recibió a lo que Jesucristo estaba preparando para ella. ¿Cómo recibió? Avanzando, ¿sí o no? No es que se quedó en su casa, yo creo en Jesús, orando nomás, ¿sí o no? Salió de su casa, ¿sí o no? Eso es importante. Salir, Señor, yo voy a salir, voy a ir a trabajar, pero usted me va a ayudar. Señor, hoy parece que no hay nada, pero usted me va a ayudar, usted está conmigo. Entonces Dios no va a rechazar eso, esa fe no va a rechazar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo la fe tenemos que usar? Cuando tenemos una situación difícil. Busquen al Señor como esta mujer. Sí o sí Dios va a trabajar. Repito, sí o sí Dios va a trabajar, ¿sí o no? Entonces, en esta mañana, hasta aquí vamos a compartir.